que ver con los factores ambientales, sino que son tres grupos a los que se dividen cuando hablamos de factores genéticos, y habíamos hablado de que estos factores o estas neoplasias que tienen una carga familiar, una carga genética, nos ayudan para estudiar la progresión tumoral, es decir, nos ayudan para entender mucho mejor los cánceres que se dan por factores ambientales. Ya sabemos que es multifactorial el asunto de la carcinogénesis, pero obviamente el que tiene más peso es la parte ambiental. Entonces, dentro de esta carcinogénesis, ya sea porque ya viene fallado de fábrica el paciente, es decir, tiene algún síndrome familiar, alguna mutación puntual, etcétera, o el ambiente genera mutaciones en estos genes. Hay cuatro clases de genes que son susceptibles eh, para la mutación y en realidad para la progresión tumoral o neoplásica. No debemos olvidar que mutación no es sinónimo de cáncer, porque si fuera así, la trisomía 21, los niños con síndrome de Down que tienen mutación, interpretaríamos como que tienen cáncer y eso es falso, ¿no? Entonces son mutaciones en grupos de genes específicos, ¿no? Y estos cuatro grupos de genes son los siguientes: los que tienen que ver con la proliferación, los que tienen que ver con el crecimiento de la célula, a eso se llaman protoncogenes. También otro grupo son los supresores tumorales, que son como los frenos, ¿no? Del crecimiento. En general, el freno existe siempre en la proliferación celular, pero estos se llaman genes supresores, ¿no? Y los que regulan, otro grupo son los que regulan la apoptosis, es decir, los que mandan apoptosis cuando ya es irreparable eh, la reparación del DNA. Y otro grupo que se dedica a la reparación del DNA en sí. Tenemos que mencionar algo que puede traer conflicto cognitivo. La protoncogen es un gen normal que se dedica a la proliferación, al freno, a la reparación o a la apoptosis. Vale decir que en la hiperplasia se activan protoncogenes. Cuando un protoncogen muta, se llama oncogen y ya tiene que ver con neoplasia, ¿no ven? Ahora, ¿por qué se llama protoncogen? Porque los genes que hemos estudiado en el cáncer han sido en el cáncer. Pues entonces, ahí hemos descubierto algunos genes mutados y les hemos llamado oncogenes. Pero después hemos visto que o sea, hemos estudiado los genes no mutados, que tienen que ver con la proliferación, freno, etcétera, ¿no? Apoptosis, todos. Y a esos, como ya les habíamos nombrado protoncogenes a los mutados, a los no mutados, perdón, los habíamos nombrado a los mutados oncogenes, a los no mutados les llamamos antes de ser oncogenes. Y eso es proto. Proto quiere decir antes. Bueno, ¿qué es la carcinogénesis? La carcinogénesis, como su nombre dice, es la génesis, el origen del cáncer. Y esto tiene que ver con pasos sucesivos a nivel fenotípico y a nivel genotípico. Si no hay mutación en protonco, o sea, si no hay la parte genotípica, no hay cáncer. Pero obviamente la mutación a nivel genético produce un cambio de forma, función, etcétera, que eso se expresa fenotípicamente. Dentro de los fenotipos que tienen que ver con el cáncer, con las neoplasias malignas, es el crecimiento excesivo, la invasión local y la capacidad de metástasis. Esto hablando ya de neoplasias malignas, o sea, de cáncer. No estamos hablando eh, en, en, este caso de las neoplasias benignas, no estamos hablando de génesis de las neoplasias en general, sino ya estamos hablando específicamente de génesis del cáncer. El cáncer es maligno. Algunas veces algunos estudiantes de práctica se confunden y dicen, ese cáncer es maligno. Es como redundar, ¿no? O sea, no existe cáncer benigno, por si acaso.
cáncer es maligno y puede ser epitelial o mesenquimatoso, o sea, puede ser un carcinoma o puede ser un sarcoma. Tiene que haber obviamente cambio genotípico, o sea, mutación, y eso conlleva la progresión tumoral y acumulación de lesiones genéticas, es decir, que como ya está mal su maquinaria de división celular, acumula más mutaciones y como hay falta de reparación del DNA, eso conlleva a aumento de la capacidad de invasión y metástasis, ¿lo ven? Entonces, crecimiento inicial del cáncer, carcinogénesis, ¿cómo la podemos conceptualizar? Carcinogénesis es un proceso que consta de múltiples fases producidas por daños genéticos y epigenéticos que son inducidos por un carcinógeno en las células susceptibles, las cuales adquieren una ventaja de crecimiento selectivo y sufren expansión clonal con resultado de la actividad de protoncogenes y o activación de genes supresores de tumores. Esto es una manera elegante, bonita de decir que necesitamos un golpe, una mutación, en qué grupo de genes, protooncogenes, que los convierten en oncogenes, o también en los genes supresores, que hemos dicho que son los genes supresores, los genes que frenan la división celular. Entonces, si no hay freno, pues se sigue dividiendo. Obviamente que estas mutaciones no son al azar, no son, o sea, estas mutaciones no, más bien le dan una ventaja a esa célula en relación a las demás, porque incluso le dan una capacidad de invasión, una capacidad de metástasis y también una capacidad de no morir, por si acaso. ¿Qué quiere decir esto? Que se ha estudiado mucho de la longevidad de los genes que tienen que ver con el envejecimiento, etcétera, en los cánceres, porque se ha visto que unas células de cáncer, o sea, unas células neoplásicas fibroblásticas, en una caja Petri les hemos hecho dividir indefinidamente, y se ha aburrido después de no sé cuántos, creo que eran alrededor de 10 años de hacerlas dividir a las células neoplásicas, ya mutadas, ¿no ven? No tenían ese gen que activaba el envejecimiento, la muerte celular. Entonces, aunque no crean, mucho de lo que sabemos del envejecimiento y de genes anti-envejecimiento y esta nueva tendencia a estudiar cómo hacernos más longevos, más, que vivamos más, tiene que ver estudiando las propias células neoplásicas, por si acaso. Entonces, en la carcinogénesis ya hemos dicho, nos hemos cansado de decir que hay factores endógenos y factores exógenos. Endógenos tienen que ser las mutaciones, translocaciones, delecciones, que es que en realidad una translocación es igual a una mutación. Mutación hablamos cuando es más puntual de un gen, ¿ve? Pero una translocación, y esto ya lo han visto en embriología, una translocación es de todo un cromosoma o una parte de un cromosoma, un cambio, un traspaso, ¿no? De un pedazo de un cromosoma. Y una delección es cuando pierdes también. ¿Qué puedes perder? Por un gen, un grupo de genes que frenan, o sea, supresores tumorales. Obviamente que esto se da por agentes exógenos. Todos los días nosotros desarrollamos cáncer o neoplasia. O sea, no cáncer o neoplasia, sino mutaciones que pueden llevarme al cáncer, pero tenemos factores como el P53 que puede reparar el DNA o el sistema inmunitario que a las que no se pueden ya reparar o mandar a apoptosis las matan o las persiguen nuestro sistema inmunitario, pero todos los días al comer, al salir al sol, al exponernos a infecciones, como hemos visto el BPH, el Helicobacter pylori, nos hacen susceptibles y mutamos, pero eso se puede reparar. Si no se puede reparar, lo mandamos a apoptosis, si no, el sistema inmunitario entra en esto. Entonces, aquí es muy importante mencionar a lo que han visto en los primeros capítulos, las ciclinas, ¿no ve? Que tienen que ver con el ciclo celular. Cuando han visto mecanismos vía extrínseca, no vamos a repetir eso porque ya sería muy larga la clase, de la apoptosis, han hablado de esto. Entonces, tenemos las ciclinas formadoras de complejos con las sinasas. Ciclinas se unen a las sinasas, ¿no ven? Y esto controla la progresión celular. Hay inhibidores de las sinasas.
dependientes de ciclina. Por consiguiente, esto nos da un aumento, o sea, una división descontrolada, ¿no? Los grupos de este CDKs, de estas ciclinas, tienen que ver con la familia del P53, o sea, los Ps. Y aquí estamos, y ya saben qué hace el P53, que es muy importante y obviamente va a entrar en el examen, ¿no? Está dentro de esta familia el P21, el P27, el P57 para la ciclina, o sea, la CDK1. Para la P15, 16, 18, 19, la 4 y la 6. Pero en general son las que inhiben esto, o las que controlan, digamos, son relacionadas con la familia del P53, o sea, todos los Ps, ¿no? En general, ¿qué pasa? Tenemos un DNA dañado, puede ser por radiación, virus, sustancias químicas. La célula normal está dañada. Esa célula dañada podría reparar su DNA y volver a ser normal. Pero cuando hay falla en la reparación del DNA, entonces estamos hablando ya de una mutación y esas mutaciones pueden ser en los factores que activan el crecimiento de los protoncogenes o inactivación de genes supresores tumorales o alteración en la regulación de la apoptosis. Sea una, dos o las tres o una, dos o combinadas como sea, va a tener consecuencias. De estos dos, por ejemplo, hay una proliferación descontrolada. Y cuando hablamos de la alteración en la regulación de la apoptosis, pues va a haber una disminución de la apoptosis, lo que consecuentemente, de todas maneras, una célula se divide normalmente, pero si no hay, y hay apoptosis naturalmente. Si disminuyes la apoptosis, obviamente aumentas la proliferación celular. Estas tres posibilidades nos dan una expansión clonal. ¿Qué quiere decir una expansión clonal? De una célula que estaba mutada, sale, no es en general no son de varias células o de varias mutaciones. Pero obviamente que aunque es una expansión clonal, acumula más, es como una bola de nieve. ¿Eso qué quiere decir? Que una metástasis de un cáncer no necesariamente va a tener las mismas mutaciones, pero sí generalmente la primera mutación, el primer golpe, el primer punch, ¿no ve? De mutación, sí va a tener eso. Eso nos ayuda a veces a seguir la pista al cáncer, eh, porque a veces ha cambiado tanto, ha mutado tanto en las metástasis que es todo menos lo que empezó al principio, ¿no? Pero podemos, con algunos exámenes genéticos, detectar dónde empezó y cómo fue progresando. Entonces, aquí, como se menciona, hay adicionales mutaciones. Esas adicionales mutaciones ya hemos visto que tienen que ver, como por ejemplo, con capacidad que le dan al tumor, a la proliferación neoplásica de angiogénesis, que le contribuye más a la división descontrolada, ya que si tiene vasos, tiene irrigación, y si tiene irrigación, pues puede crecer todo lo que quiere. Eso contribuye a progresión tumoral, que es lo que acabamos de hablar, aumentar más mutaciones, ¿no? Y cuando ya tiene el fenotipo matador, es decir, que ya tiene capacidades de invasión, porque destruye la colágena tipo 4, etcétera, como, o sea, ¿por qué digo de la colágena tipo 4? Que la colágena tipo 4 está en la membrana basal. Y si ya rompe la membrana basal, hemos dicho, cuando está dentro de la membrana basal es in situ, cuando rompe la membrana basal es microinvasor, luego francamente invasor, luego se va a los vasos sanguíneos. Pero hemos mencionado, cuando tenemos un ciclo celular, tenemos la fase M, que es todos conocen la fase M, ¿no? Que es profase, metafase, anafase, telofase, pero antes de la fase de mitosis hay la fase G1, luego hay la fase S, luego la G2 y recién la M. La fase G1, también llamada presintética. La fase S se llama sintética, por S, ¿no? La fase G2, también llamada premitóxica. Entonces, aquí hay salidas. Cuando hay mutación, puede haber salido a G1, a G01, donde se puede tal vez reparar el DNA. Si no se puede reparar el DNA,
bueno, si se repara, pasa a S, digamos, ¿no? Luego tenemos G2. Si aquí viene todavía la mutación en G2, está muy próximo a M, a mitosis. Por consiguiente, aquí ya no sale, puede salir a G02, o sea, un cachito a reparación, digamos, pero aquí ya no va a ser reparación, sino que va a ir a apoptosis. ¿Por qué aquí ya no hay reparación de DNA? Porque está muy próximo, es muy riesgoso de que, pum, se pase aquí a M. ¿Dónde se repara el DNA? En G01, o sea, antes de pasar a S. En G02 antes de pasar a M, ya más todo va hacia, ya no hemos podido arreglar el DNA, lo mandaremos a apoptosis. Y aquí están mencionados, ¿no? Tenemos el factor de transcripción E2F libre, y ese se une a la proteína RB. Ya habíamos hablado de la RB, ¿no? Del retinoblastoma, la anterior clase. No es RB solo de retinoblastoma, también hay en otros, no es solo de ojo. Se ha estudiado en retinoblastoma y por eso se llama RB, pero puede haber en colon, etc. Entonces aquí ya hemos hablado de las ciclinas, a 4 y 6, perdón, se va a unir, o sea, se unen a E2F y eso es un complejo, ¿no ve? El complejo, o sea, unido, y eso puede producir evasión del punto de control cuando hay sobreexpresión de las ciclinas. Y eso puede hacer que pase de G2, de G01 a S o de G02 a N. O sea, que burle, digamos, la reparación del DNA o burle la mandada a apoptosis. Aquí tenemos también otro, que es la CDK1, que se une a la ciclina B. Y esto consecuentemente va a degradar a la ciclina B por el sistema ubiquitina proteasoma. Esto lo han visto mejor en la parte de la vía, las vías de la apoptosis. El P53 se activa cuando el DNA está alterado y esto va a dar una proteína inhibidora de sinasas, la P21. O sea, el P53 va a dar una proteína, o sea, es un gen y sabemos que cada gen generalmente codifica una proteína. Pero en realidad esto puede parecer chino mandarín, todo molecular y demás. Lo que tiene que quedar bien claro es que sale aquí y es para reparar el DNA. Sale en G02 y ya no es para reparar el DNA, es para mandar a apoptosis. Esos son los puntos de control, ¿no? Un protoncogen va a tener factores de crecimiento controlados. O sea, un protoncogen ya hemos dicho que es un gen normal y va a secretar factores de crecimiento normales. Generalmente los factores de crecimiento son hormonas que tienen que entrar transmembrana al núcleo. Ahora, los oncogenes, o sea, cuando ya está mutado un gen, también puede producir o expresar una oncoproteína, pero ya es mutada, ¿no ve? Y esto, o sea, los protoncogenes producen factores de crecimiento que por retroalimentación negativa se inhiben. A ver, ¿alguien sabe qué es la retroalimentación negativa? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la TC, la hormona tiroidea? ¿Cómo se inhibe? Tenemos una TSH que estimula la tiroides, aumento de TSH hace que haya T3, T4 y eso hace ¿qué sobre la tiroides? ¿Qué es una retroalimentación negativa? A ver, nadie sabe qué es retroalimentación negativa y esto ya se ha visto el año pasado en fisiología y también se supone que lo han debido ver en fisiopatología. ¿Qué será una retroalimentación negativa? Doctor, es cuando lo que produce, o sea, lo que está estimulando, digamos, en el caso de la TSH ya produce suficiente hormona tiroidea y eso es como manda una señal de retroalimentación para inhibir ya la liberación de TSH, sea Exacto. negativamente. Porque si no, infinitamente, digamos, se secretarían las hormonas. El problema con las oncoproteínas es que no se da esto, no hay esa retroalimentación negativa, por eso llega a ser, esto llega a ser autónomo, no controla, o sea, no, si sigue habiendo oncoproteínas que estimulan la división celular,
No hay ese mecanismo de que hay mucho, entonces doy la señal negativa para que haya menos. No. Y eso hace que sea la división autónoma y descontrolada. Autónoma porque no depende ya de la retroalimentación negativa. Entonces, en general tenemos un factor de crecimiento, tenemos el receptor de factor de crecimiento, que generalmente los receptores de factores de crecimiento están en la membrana, ¿no ve? En la membrana plasmática de cualquier célula. Esa membrana va a dar una señal, un segundo mensajero transmembrana que tiene que llegar al núcleo, porque el núcleo finalmente activa un gen para que se divida o lo que sea, ¿no? Entonces, aquí se activan factores reguladores nucleares que inician la transcripción del DNA, ¿no? Entonces, los protoncogenes, los oncogenes y las oncoproteínas por ejemplo, BEP-ONC, BFS, BCIS, son las proteínas, ¿no? En este caso, pero ya son las oncoproteínas. Tienen funciones similares, homólogas, o sea, no cambian tanto los factores de crecimiento, las proteínas, pero sí cambian en el sentido de que no produce una retroalimentación negativa y por eso es descontrolada. Entonces, tenemos factores de crecimiento en las neoplasias malignas que hacen que sea autosuficiente la célula, no necesita de otro lado. La propia célula hace sus oncoproteínas y de manera autócrina, a ella misma se estimula para seguir dividiéndose. Los receptores de factores de crecimiento, un receptor de factor de crecimiento se une a un factor de crecimiento, ¿eh? Y esto puede producir una dimerización del receptor y una fosforilización tirosina quinasa. Siempre hay la fosforilización tirosina quinasa es la que hace que dé la energía, ¿no? Para tener la señal transmembrana al núcleo. Y las versiones oncogénicas no necesitan unirse al factor de crecimiento directamente, o sea, no necesita que vaya a la membrana, luego transmembrana, luego segundo mensajero, núcleo, no, directamente puede estimular. Entonces, tenemos algunos protoncogenes de crecimiento, tenemos una célula normal, tenemos factores de crecimiento, aquí obviamente este factor de crecimiento, pum, se une aquí a su receptor de factor de crecimiento y eso da una señal transmembrana que va al citoplasma y esta va al núcleo y eso produce una transcripción de DNA, o quiere decir una división celular. Los oncogenes son formas mutantes, ¿no? De protoncogenes. Aquí hay un receptor de factor inactivo, digamos, ¿no? Pero fíjense aquí la oncoproteína le vale, o sea, puede activar otra vez nomás aquí adentro y no necesita salir, digamos, y apretar el receptor de factor de crecimiento directamente de aquí, boom. Esto se vuelve autónomo, hay un círculo vicioso, es decir, no hay una retroalimentación negativa, sino más bien es positiva. También hemos mencionado los genes supresores de tumor, que son los que frenan. Si inhibes a los genes supresores tumorales, o sea, al freno, lo mismo, o sea, aquí, digamos, podría ser que la célula no tenga una mutación en los genes que están haciendo dividir la célula, pero normalmente la célula se controla con genes que accionan la división celular y genes que frenan la división celular. Entonces, está bien el acelerador, pero el acelerador le ayuda el freno para no ir tan rápido. Entonces, si el acelerador funciona normalmente, pero el freno no, de todas maneras, sí puede haber una proliferación descontrolada, aunque los genes en general de proliferación celular estén no mutados, sean solo protoncogenes, no oncogenes en sí. Los genes supresores de tumor actúan como un pedal de freno, que acabamos de decir. Entonces, digamos, viene el factor de, eso es normal, ¿no? El factor de crecimiento, receptor de factor de crecimiento, señal transmembrana, llega aquí para división celular. Pero cuando es demasiado, entonces aquí hay el que frena, o sea, aquí inhibe esto, aquí adentro, la proteína que va a ir al núcleo y que estimularía a la división celular. Cuando no hay esto, entonces eso contribuye a la división descontrolada. En general, pero les voy a decir, no existe, digamos, un cáncer que solo tenga supresión tumoral. O sea, es como que llueve sobre mojado. O sea, ¿no? O sea, encima de que ya es autosuficiente, no hay supresión tumoral, no hay supresión, digamos, los genes de supresión tumoral están relegados. La que es importante que mencionamos siempre es
una proteína secretada, o bueno, codificada por el P53, que se llama también P53, y el P53 tenemos que mencionarlo otra vez, es el que cuando tiene un daño irreparable ya que no se puede reparar, la manda a apoptosis. Entonces, la mayoría de las neoplasias malignas humanas tienen mutación en el P53. Bueno, cosas importantes que recordar, porque hasta ahorita podría estar medio chino mandarín esto, ¿no? De tanto genes que hemos visto. P53 hace que el ciclo celular se detenga en fase G1, o sea, G01, y también puede inducir la muerte celular por apoptosis cuando hay daño severo, daño irreparable. Cuando el daño es reparable, se habla de displasia, ¿no? Eso ya hemos repetido varias veces. Cuando el daño es irreparable, ya es neoplasia. La pérdida de la función del P53 puede originar una progresión y, indebida del ciclo celular, aunque la célula haya sufrido daños en el DNA. A ver, la mutación del P53, esto ya es antiguo. En los últimos estudios, en más del 50% de los cánceres humanos, no, es en más del 90% de los cánceres humanos. Hay mutación del P53. Otros mecanismos para inactivar la función del P53 es aumento de la expresión del MDM2, por ejemplo, en los sarcomas, y uno que hemos visto, ¿no ve? El que hemos mencionado así, que va y lo friega al P53 directo, es el virus del papiloma humano, ¿ve? La apoptosis, tipo de muerte celular programada dependiente de energía en respuesta a ciertos estímulos, que tiene que ver con el gen P53. ¿Qué series de acontecimientos debemos resaltar aquí? De tipo morfológico, ¿no? Entonces, hay condensación y fragmentación del núcleo, disminución del tamaño de la muestra, desorganización de la membrana celular y los organelos internos. Eso repasando lo que pasaba cuando se daba la apoptosis, ¿no ve? Es como un reciclo. En realidad muere la célula, pero es como si haría una huelga de hambre, se hace más chiquita y lo que queda incluso se recicla, nada se pierde cuando no es un patrón de muerte celular por necrosis, sino por apoptosis, que es programada, ¿no ven? Ya. Otro gen y que está en el examen es el BCL2, porque también esto, no por más baratito, por inmunohistoquímica nosotros podemos detectar. El gen BCL2 que codifica la proteína BCL2, ya lo han visto esto, pero tal vez no le han tirado nada de bola, es en los primeros capítulos, en apoptosis, el gen BCL2 es un antiapoptósico. Y también hay que repasar qué es el BAC, qué es el VAX, ¿ve? Porque unos son proapoptósicos y otros son antiapoptósicos. En general, los cánceres más malignos tienen codificación de proteína BCL2, lo que hace que sea inmortal la célula porque no puede activar su muerte celular programada. Muchos de las terapias, quimioterapias, etcétera, intentan que se inhiba el BCL2, porque si se inhibe el BCL2, entonces puede ir a muerte celular programada. Y muchos de los cánceres engañan al sistema para que sean inmortales, estimulando el BCL2, ¿no? Ahora, importante, ya hemos mencionado, RB es un gen que aparece mutado en distintos tipos de tumores, no solo en el retinoblastoma. También mutaciones en otros componentes o se asocian, digamos, ¿no? Con otros, como por ejemplo las ciclinas y de la familia, ¿no ve? Del P53, el P15, el P16. Aquí hay una tabla que, ni modo, no se las voy a repetir, digamos, la tienen que leer, la tienen que estudiar, la tienen que memorizar. Sí, es importante porque tenemos el factor de crecimiento, el protoncogen que propicia esto, el modo de activación puede ser pobre, o sea, no expresión, menos expresión, una amplificación, una mutación puntual. O
sea, no solo puede ser mutación nada más, ¿no? Sino que puede haber sobreexpresión, que quiere decir eso, que muchas veces ese gen está codificando y codificando. Por ejemplo, a ver, el c-KIT aquí, en un tumor que lo hemos visto en práctica, el GIST, el Gastrointestinal Stromal Tumor, ¿ve? ¿Cómo sabemos que el GIST es GIST? Antiguamente pensamos que el GIST era un leiomioma, un tumor neoplásico benigno, pero después se veía que estos leiomiomas metastatizaban, entonces el razonamiento lógico dijo, no, nos hemos equivocado, no era un leiomioma, era un leiomiosarcoma. Sin embargo, cuando hemos analizado genéticamente, no tenía nada de las mutaciones, de las alteraciones de los leiomiomas, ni siquiera tenía que ver con músculo. Y hemos detectado la mutación CKI. Entonces, cuando nosotros estamos dudando en un cáncer del estómago, del tracto gastrointestinal, porque decir leiomioma, todo tranquilo, no va a invadir, no va a metastasizar y ahí muere. Pero decir tumor del estómago gastrointestinal tiene potencial maligno incierto, puede invadir y puede metastatizar, ¿no ve? Entonces, para estar seguros, por inmunohistoquímica le hacemos CD117. Ese CD117 me marca la mutación KIT, el c-KIT. Entonces, si tiene la mutación c-KIT, es de la familia de los gastrointestinal stromas tumor y ya estoy seguro de que no es un leiomioma, sino es un leiomioma, es un tumor del estroma gastrointestinal. Que si invade, ya no se llama tumor del estroma gastrointestinal, se llama sarcoma del estroma gastrointestinal, ¿no? Porque ya hemos visto que la nomenclatura, cuando tú dices tumor, en contexto neoplásico, es de conducta indeterminada, o sea, puede invadir o metastatizar o no. Pero no todos tienen el CD117 marca. Entonces hay un problema porque un porcentaje de estos tumores, ¿cómo los diferenciaríamos del leiomioma? Entonces, actualmente hay otra inmunohistoquímica que es el TOC1, que marca ya el 99.9% de los GIST, entonces ya salimos del paso. También el CD34 marca. El CD34 ya lo habíamos hablado, marca vasos, pero en este caso también marca a los GIST. Entonces, si yo te digo, tienes un CD34, un CD117, y te digo que es un leiomioma, no lo es, porque el leiomioma no tiene CD34, CD117, o se quita. Pero también si yo te digo, no marca CD34, no marca CKIT, CD117, tampoco puedo poner mis manos al fuego de que no es un GIST, porque hay un porcentaje que los GIST no tienen esas mutaciones, pero sí tienen la DOC1. Entonces ahorita, preferible tener el marcador de inmunohistoquímica DOC1 porque ya te saca de dudas, ¿no? Te lo marca sí o sí, si es o no es. Otros que hemos mencionado, por ejemplo, el CARRAS, ¿no? En colon, en pulmón, en tumores pancreáticos, porque hemos visto la secuencia adenoma-carcinoma de la poliposis adenomatosa familiar. Pólipo no es un término de neoplasia, no es un sufijo ni un prefijo para neoplasia. Pólipo solo es una forma de broco. Aquí están otras mencionadas. Uno importante debe ser, a ver, ¿dónde está? El BRCA1 o el BRCA1, BRCA2, ¿no ve? ¿Dónde está ese? También importantes de la neurofibromatosis tipo 1, tipo 2. ¿Dónde está? Aquí está. BRCA1 y BRCA2. Y habíamos hecho mención a Angelina Jolie, ¿no ve? Que se ha hecho mastectomía porque tiene mutación de estas. BRCA1 y BRCA2. Bueno, aquí viendo ya en concreto. BCL2, P53 mutado, AKT, PTEN, estos genes tienen que ver con la inhibición de la apoptosis. El BCL2 sobreexpresado generalmente en los linfomas foliculares. Y ahorita vamos a ver una cosa bien interesante. Esto obviamente, o sea, el crecimiento es lento, pero la proliferación celular es descontrolada. Ya sabemos que hay alteración de la maquinaria de división celular. La quimioterapia
aumenta la expresión de P53, por ende, nos ayuda a mandarlo a apoptosis. A ver, ¿dónde está? Esto es lo que quiero mostrarles. ¿Qué onda con el BCL2? Vamos a ver. El BCL2, como es antiapoptósico, ¿cómo lo usamos nosotros los patólogos así específicamente? Los linfomas son facilitos de diagnosticar porque veo la arquitectura del ganglio y veo un desmadre del ganglio. No veo los centros germinados, o sea, los redonditos y demás, y digo linfoma. Pero un linfoma que se me puede ir, digamos, es el linfoma folicular, porque forma folículos. Y lo que me hace decir que es linfoma a mí es cuando no veo ni madres de formación de folículos. Entonces, aquí está. En el linfoma folicular, si se acuerdan de histología, ojalá se acuerden, tenemos redonditos, son los centros bueno, la corteza, que son linfocitos B, y la paracorteza alrededor son los linfocitos T. Entonces, generalmente van entrenándose los linfocitos del centro para afuera. Cuanto más específicos, más los linfocitos B producen inmunoglobulinas o anticuerpos específicos, van yendo hacia la periferia. ¿Sí? Entonces, los más entrenados son los de afuera, los llamados de la zona del manto. Ahora, para que un virus no te lo arruine a tu linfocito B ya entrenado, para que no te lo arruine a tu linfocito B y lo mate y venga y le apriete su muerte celular programada, a los linfocitos B ya entrenados para matar un virus específico, una bacteria, lo que sea, les activamos el BCL2. ¿Para qué? Para que aunque venga el virus y quiera apretar su muerte celular programada, falle, no lo pueda matar. Entonces, si yo hago BCL2, debería marcar aquí. O sea, lo positivo es lo cafecito. Debería marcar aquí. Sin embargo, me está marcando en el centro, lo que me dice que hay algo raro, porque las formas inmaduras, las formas menos entrenadas de linfocitos, no deberían estar expresando eso. Si hay una mutación, seguramente están expresando aquí y no tiene sentido. A ver, esto lo vamos a poner en un contexto más entendible. Hija, y ahora que me acuerdo, esto yo daba cuando no había pandemia, pero se ha cumplido. A ver, tantos años he dado y ahorita recién me doy cuenta que se ha cumplido la profecía, si vale el término. A ver, si yo tengo EPPs, o sea, si yo tengo insumos de bioseguridad, y es pucha, si hablaba de esto ahora que me acuerdo, y tenemos una pandemia, que la tenemos, ¿no ve? Y estoy en el gastro o en cualquier hospital y tenemos que atender pacientes con COVID, pero hemos llamado a todos, hemos llamado a los estudiantes de internado, o bueno, a los médicos de internado, a los estudiantes de quinto, cuarto, tercero, pero solo les puedo dar, no tengo, como ha pasado, ¿no ve? El año pasado estábamos arañando, a ver, en 100, 150 pesos un N95, ¿no ve? Y no había, aunque tengas la plata, digamos. ¿A quién les daríamos el traje de bioseguridad, el N95? A los residentes, o sea, tengo limitados, tengo completito para unos cuantos, la mitad de los EPPs para unos cuantos más, y solo barbijos simples, digamos, para hartos. ¿A quién le damos esos insumos de bioseguridad? A los internos, a los residentes, a los alumnos de quinto año que están ayudando en la pandemia y en el hospital. ¿A quién? ¿A quién le daríamos todo el completo?
¿Cómo es? ¿Cuál de los tres grupos? A los residentes, porque están más preparados. Sí, lamentablemente así sería la lógica, ¿no ve? Porque si se me enferma un residente, no voy a tener esa ayuda. Por consiguiente, si se muere, menos algo. Pero si estoy utilizando a los demás para que me ayuden, bueno, si se me muere, digamos, suena feo, ¿no? Pero si me muere un interno, no es tan grave, o sea, me ayuda más un residente que está más entrenado. Si me muere uno de quinto, pena, pero me ayuda más uno que estaba en quinto. Eso se representa aquí, aunque no lo crean en esta foto. Tenemos a los internos, a los residentes aquí entrenándose para reaccionar contra. Aquí, digamos, estarían los de quinto, aquí estarían los internos y aquí estarían los residentes. ¿A quién le damos la capacidad de antiapoptosis? A los, a los quinto, a internos o a residentes. ¿A quién le damos? A los residentes, ¿no? A los que están más eh, especializados, más entrenados. Como les digo, el que me puede rayar, digamos, y puede pasarse por alto es un linfoma folicular. Se llama folicular porque forma folículos. Aquí me puede ayudar la inmunohistoquímica al detectar que el BCL2, en vez de estar activado aquí, en esto que está dibujadito así, está activado en el centro. ¿Y eso por qué? No tiene sentido activar el gen P, el antiapoptosis, algunos linfocitos que no están entrenados y que tal vez ni siquiera puedan atacar a virus, bacterias, etc. Entonces, BCL2 es un antiapoptósico. Volviendo al asunto. Allá, aquí. Bueno, entonces, algunos que habíamos mencionado que son importantes, el BRCA1, el BRCA1 o BRCA1 se le llama, 1 y 2, que participa en la reparación del DNA. Esto retrasa en G1 antes de ir a S, ¿no ve? Que ya hemos visto. Y esto da alteración relacionada con, o sea, una mutación que está relacionada con la progresión a cáncer de mama, no solo de mama, de ovario, de colon, también de próstata, de melanomas o tumores pancreáticos. Obviamente que es más sonado en mama, ¿no? El BRCA1 y el BRCA2. La replicación celular tiene un número fijo de divisiones. Teoría de los telómeros. ¿Se acuerdan de la teoría del envejecimiento en el capítulo de adaptaciones, etcétera? Ahí veíamos que los telómeros, se acortan los telómeros, allá no tienes telómero y ya no se divide más. Entonces, las telomerasas inhiben el acortamiento del telomérico. En el 90% de los tumores humanos se encuentra activada la telomerasa. Es decir, que en una manera también de evadir ya el envejecimiento y consecuentemente ya que no se divida más la célula es la telomerasa, ¿no? Que se active esa telomerasa. 1 a 2 milímetros da, digamos, un vaso, una difusión de oxígeno y nutrientes. Más allá, si no hay vasos, o sea, si no hay arteriolas, se necrosa. Se necrosa el tipo de necrosis es coagulativa, ¿no? Por eso es que se necesita sí o sí en una progresión a cáncer, una proliferación descontrolada, se necesita angiogénesis tumoral. Y hemos hablado de esto, que los vasos son normales, o sea, no son vasos mutados, pero sí morfológicamente se ven diferentes, se ven tortuosos, o sea, no se ven tubulares así bonitos. Eso, digamos, es un dato para cuando los patólogos, ¿no? Cuando estamos estudiando el tejido en sí, estamos viendo la biopsia. Aquí va a haber activación de factores de crecimiento, ¿no? Como este, BEF.
el factor de crecimiento vascular endotelial, ¿no? Ya hemos hablado también de que cuanto más angiogénesis, más vasos hay para que se meta el tumor y vaya a invasión y metástasis, ¿no? Entonces, el HIF1 y el factor de crecimiento vascular endotelial, obviamente son proangiogénicos. Aquí hay que mencionar, ya está en el examen final, el asunto de que no existe, digamos, un triple negativo en mama. O sea, no come estrógeno, no come progesterona, no tiene sobreexpresión de HER2/neu. ¿Qué otro blanco molecular podemos usar? ¿O cómo podemos atacar ese tumor? Atacamos a la angiogénesis, es decir, antiangiogénico. El bevacizumab, por ejemplo, el antiangiogénico sirve para esto. Entonces, es otro blanco molecular que no necesariamente va a matar al tumor, a las células neoplásicas tumorales en sí, sino que le corta el aporte sanguíneo vascular, ¿no ven? Bueno, como les decía, puede haber algo que se llama firma metastásica. ¿Qué quiere decir eso? Tanto ha mutado que la metástasis es cualquier cosa menos lo que empezó siendo, digamos, o sea, porque acumula muchas mutaciones. Pero como hemos dicho que es clonal, que viene de una mutación, eso sí se puede rastrear y eso nos sirve mucho para diagnóstico, para pronóstico y a veces incluso para blanco molecular. ¿Por qué? Porque si ese tumor ha mutado tanto, buscar ahora una terapia blancomolecular, un medicamento que vaya a un gen específico, pucha, sería difícil porque cada tumor sería muy diferente a la metástasis y entre un paciente y otro paciente con cáncer de mama, buscarle la mutación específica sería complejo. Entonces buscamos la mutación inicial, la mutación predominante, la monoclonal, ¿no? Entonces para eso nos sirve detectar esa firma metastásica. Obviamente que cuando hay invasión a la matriz extracelular, conlleva aumento de la capacidad de meterse en los vasos, ¿no ven? Y eso produce tromboembolias tumorales. Aquí hay que mencionar mucho las caderinas, la E-caderina. Esa caderina es lo que une una célula con otra célula. Cáncer lobular de mama, células en anillo de C. ¿Qué quiere decir esto? Tengo dos tipos de cáncer en mama, el lobulillar y el ductal. El ductal forma ductos y tiene E-caderina, es decir, no ha perdido la expresión de la unión celular. Entonces se unen y forman ductos, por eso se llama ductal. Pero el lobulillar no ha mutado tanto que ya no tiene esa caderina que une una célula con otra célula. Y eso hace que sea más grave, más peligroso, porque más facilito es que se disemine, se metastatice, se invada una neoplasia que no tiene unión entre una y otra célula que las que tiene unión, porque obviamente si tienen uniones van a estar con tendencia a unidas, las mamas tumoral unida, pero si pierdes, por ejemplo, la E-caderina, ya valió madres, digamos, es más agresivo. Entonces, la expresión de integrinas sirve como receptor para componentes de la matriz extracelular. Aquí tenemos el alfa 4, el beta 1, por ejemplo, en los melanomas. Un borde invasivo de tumor tiene que tener un equilibrio entre proteasas y antiproteasas y si hay un equilibrio en esto, se favorece a las primeras, a las proteasas. ¿Y eso qué quiere decir? Que pueden digerir la matriz extracelular o también la colágena tipo 4 y contribuye a la invasión. Aquí tenemos un adenocarcinoma. En el examen les pido un ejemplo, o sea, les doy un caso clínico y les doy un reporte de histopatología. Este es un carcinoma en anillo de sello. Si se fijan, las células parecen anillo de sello. Es como desplazar el núcleo hacia la periferia. Se le dice adenocarcinoma, pero no está formando glándulas, pero viene de glándulas en el estómago. Viene, pero ha perdido su expresión de unión. O sea, antes tenían la expresión de proteínas de unión y cuando se unían, obviamente formaban glándulas. O sea, eran células neoplásicas, malignas, mutadas, lo que tú quieras, pero estaban unidas y al unirse formaban glándulas. Cuando viene de glándulas, aunque no forme glándulas, tenemos que poner el prefijo adeno.
Ahora, ¿qué será más agresivo? ¿Un adenocarcinoma en anillo de Sello o un adenocarcinoma que forma glándulas? ¿Cuál es más agresivo? ¿Cuál es más maligno? ¿Cuál es más probable que te mate, que metastatice? ¿Cómo es? ¿Adenocarcinoma en anillo de Sello o un adenocarcinoma que forma glándulas nomás? Porque ya sabemos que el adenocarcinoma en anillo de Sello no forma glándulas. Entonces, ¿cuál de los dos es más agresivo? El, Adenocarcinoma en adeno- anillo, el adenocarcinoma en anillo de seda. anillo de Sello. De Sello. Eso. ¿Por qué? Porque perdió su expresión de unión y obviamente puede ir a todo lado. Lo mismo pasa en el lobulillar. ¿Cuál es más grave? ¿Cuál es más peligroso? ¿Cuál más te mata fácilmente? El lobulillar, porque perdió su ecaderina, se pierde la unión y se puede diseminar más fácilmente. Aquí tenemos un estómago, lo que llamamos linitis plástica, como en bota está esto, así grueso la pared. Esto es un dolor de cabeza porque los endoscopistas, los gastroenterólogos, entran con su endoscopio aquí, toman biopsia y todo está normal. La mucosa está normal. Tal vez aquí hay una lesión neoplásica maligna, así un tumor, pero por debajo está el anillo de sello, está difuso. No hay un tumor como tal, o sea, si se fijan, está engrosada la pared nomás, pero la bola no hay. Generalmente nosotros cuando estamos buscando cánceres nos acostumbramos a buscar la bola. No hay la bola y dice, todo bien, todo tranquilo, y mira, esto ya está todito tomado por células en un adenocarcinoma en anillo de sello. Entonces aquí nosotros, con la correlación clínica, si ha tenido pérdida de peso, si la tomografía ve que está súper engrosado el estómago, aunque no haya una bola, no hay un tumor, le pedimos biopsia sobre biopsia. Toma una biopsia y probablemente lo de encima va a salir normal, mucosa normal, pero si comes un pedacito y luego vuelves a entrar aquí, aquí vamos a encontrar las células en anillo de sello. Pero eso tiene que ver mucho con toda la correlación y que veas a tu paciente bien. Porque si solo dices, a mí me han entrenado para meter un tubo y cortar un pedacito de aquí y listo, obvio me vas a mandar a la parte histopatológica y decir, glándulas normales, helicobacter pylori, quién sabe qué te digo, y el tumor, la neoplasia ya se ha metido aquí, pero no está haciendo una bola. Entonces nosotros no estamos viendo más que la punta del iceberg, tal vez una lesión aquí pequeña. Incluso podrías tomar la biopsia y decir aquí, y llegar a células en anillo de sello, pero solo era un tumorcito de 1 centímetro. Ahí dices, qué bien, vamos a hacer una hemigastrectomía parcial, un pedacito de estómago lo vamos a sacar, listo, todo bien. Pero es en anillo de sello, lo que está diciendo que estás viendo la punta del iceberg, porque ya se ha metido, porque ha perdido su expresión de unión de células y se está metiendo por todo lado. Entonces, eso es importante. Yo te digo, adenocarcinoma en anillo de sello y ojo, porque la bola que estás viendo puede ser una bola chiquita, pero ya se ha metido, se ha infiltrado a todo lado. Igual en carcinoma de mama, lobulillar, generalmente le decimos a la paciente, autoexplórese, véase si tiene nódulos y demás, pero lamentablemente en el lobulillar puede explorarse 20 veces al mes, palparse lo que sea, puede hacerse hasta mastografía, y como el lobulillar no hace una bola porque o sea, es disperso, ha perdido la caderina, las uniones celulares se han ido a otro lado, pucha, no vamos a encontrar la masa en la bola, pero sí podemos ver que la mama está cambiando de consistencia, toda la mama, ¿no? Está madura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ojo con esos que no expresan las uniones celulares, pues son más graves. Les digo, entre carcinoma, adenocarcinoma lobulillar y adenocarcinoma ductal, seguramente va a decir el lobulillar es más grave, doctor. Entonces, porque el ductal hace masa, hace una bola, la que es la bola ya está el tumor y listo, ahí tan tan. Y es que el lobulillar está disperso por todo lado. ¿Por qué le digo adenocarcinoma lobulillar si no está formando glándulas? Está suelto. Porque venía de glándulas. Por eso, cuidado con eso, ¿ya? Entonces, los tumores malignos son monoclonales o policlonales. Monoclonales, pero eso no quiere decir que no han acumulado un chingo de mutaciones y que puede la metástasis, si le hacemos genética en comparación al tumor primario, es cualquier cosa, super o sea, hay otras mutaciones adicionales. Entonces, la mayor parte son monoclonales. Pueden ser policlonales algunas veces, pero por suerte son monoclonales y eso es lo que les he dicho que da la firma metastásica.
que nos ayuda para nuevas terapias blancomoleculares, porque no tenemos que estar buscando la mutación específica en cada tipo de tumor o cada tipo de persona, sino que buscamos la mutación inicial. Entonces, donde mejor se ha demostrado esta relación monoclonal es en los tumores o las neoplasias hematopoyéticas, o sea, los linfomas, las leucemias. Y aquí se ha visto que tienen por inmunistoquímica los mismos marcadores de superficie. Mieloma múltiple, por ejemplo. El mieloma múltiple es como decir plasmocitoma múltiple, pero no sé por qué alguien le ha puesto de nombre mieloma múltiple, porque es una neoplasia maligna de células plasmáticas. Eso ya hemos visto en la parte de nomenclatura, ¿no ven? Esto también ya hemos visto anteriormente, ¿cuántas divisiones celulares desde la transformación maligna hasta la detección clínica deben haber? No es exacto, pero 30 duplicaciones lo que da un gramo de tumor. 10 divisiones más ya te da un kilogramo de tumor, de neoplasia, ¿no? Por eso es que es importante cacharlo pequeño y no y extirpar, porque si lo dejas más tiempo, ya no va a tratarse de un gramo de tumor, sino de un kilogramo de tumor. ¿Qué son los carcinogénicos? Como su nombre dice, factores que inducen el cáncer. Estos factores inductores del cáncer se clasifican en físicos, o sea, ambientales primero, ¿no? Y dentro de los ambientales son los físicos, los químicos, los microbiológicos. Físicos, por ejemplo, rayos X, rayos gamma, rayos ultravioleta. Químicos, ejemplo, holín, nitrosamidas, algunos medicamentos que pueden producir. Microbiológicos. Ya nos hemos cansado de hablar del virus del BPH, ¿no? También hay otros factores que bueno, no es lo mismo, factores que inducen el cáncer, pero los ambientales, los físicos, químicos y microbiológicos. No solo el VPH, ¿no? Hemos visto que el Helicobacter pylori cómo hace esto también, y también el virus de la hepatitis C cómo hace esto también. Entonces, en la carcinogénesis química generalmente hay un inicio, un paso inicial que es irreversible, pero no letal, porque ojalá fuera letal, o sea, te comes algo químico y te mata tu célula, listo, ahí muere, pero no te mata a la célula, sino que la muta, pero no es letal, puede pasa por los puntos de control del P53 de reparación del DNA apoptosis y valió madres porque puede progresar o pasar esa mutación y acumular más. Hay una promoción, un segundo paso, promueve la replicación y no puede inducir no se puede inducir por sí solo, ¿no? Los agentes, algunos agentes son iniciadores y otros promotores, pero tiene que haber una unión dentro, algún factor ahí adentro que produzca, ¿no? Como tal, el propio agente químico no puede hacer esto. Y la tercera fase, que es una tercera fase de progresión, donde ya tienes el fenotipo de crecimiento autónomo, o sea, de proliferación descontrolada. ¿Cuál sería la diferencia entre los carcinógenos de acción directa o los de indirecta? Como su nombre dice, directa, por ejemplo, mostaza nitrogenada, níquel, se unen directamente al DNA y los indirectos deben de metabolizarse, o sea, deben de procesar, por ejemplo, con el P450. No es el P53 por si acaso, estamos hablando del P450, del retículo endoplasmático liso, por ejemplo, del hígado, ¿ve? Entonces, se metaboliza de una forma activa que recién se une al DNA y eso puede producir recién la mutación, ¿no? Como les he mencionado, P450 en el retículo endoplasmático liso. Carcinógenos ambientales importantes pueden producir neoplasia. Benceno, por ejemplo, leucemia. La aflatoxina 1, que está producida por el aspergillus. Esto puede producir hepatocarcinoma. El asbesto, que es un material que ya no usamos, pero lo usamos en aislamiento de varias cosas, obvio, ahora ya no lo usamos porque es factor inductor de mesotelioma. Ojo, el mesotelioma es una excepción a la regla, a pesar de que termine en oma, es maligno. El arsénico, esto por mucho tiempo de exposición conlleva un cáncer de piel. El níquel, esto a carcinomas, o sea, carcinomas epiteliales, nasales o pulmonares. Y algunos aromáticos policíclicos van a aumentar el riesgo de cáncer de pulmón y de piel. Tintes azoaromáticos,
como la anilina, sí puede producir. No quiere decir que tomas anilina y ya te da cáncer, por si acaso, ¿no? Es con el acúmulo, con la exposición larga, ¿no? Esto tiene que ver con cáncer de vejiga. ¿Qué pruebas demuestran que los virus producen cáncer? Aquí ya hemos mencionado, mayoría de las hepatitis indirectamente producen cáncer. El virus de la hepatitis C no es que viene y lo muta, sino que hace lesión y muerte celular, lesión y muerte celular y división y división. El virus del Epstein-Barr, que va a dar riesgo de linfoma de Burkitt o de cáncer nasofaríngeo. Estos sí son por mutación directa, ¿no ve? El virus del Epstein-Barr, ¿qué enfermedad da? ¿Cómo se llama la enfermedad? A ver, Mononucleosis infecciosa. mononucleosis infecciosa. Entonces, y también este virus del Epstein-Barr no solo aumenta el riesgo del linfoma de Burkitt, por si acaso el linfoma de Hodgkin también está relacionado con esto. Hemos mencionado la hepatitis B y C, pero no es porque viene y friega el DNA directamente, sino por lesión y muerte celular, lesión y muerte celular. El virus del herpes 8, sarcoma de Kaposi. En realidad, ¿cómo se da esto? Tienes el VIH, el virus de la inmunodeficiencia adquirida, disminuye las defensas, lo que hace que tengas mayor susceptibilidad a enfermedad por virus del herpes 8. No es que el virus del VIH te da la mutación directa para que te dé el sarcoma de Kaposi, que es un angiosarcoma o hemangiosarcoma, eh, como quieras llamarle, sino que el virus del herpes 8 es el que te arruina esto. Pero obviamente el sarcoma de Kaposi está relacionado con el VIH, pero no directamente. El VIH produce inmunodeficiencia, la inmunodeficiencia te hace infectar por el herpes virus 8 y el herpes virus 8 es el que produce la carcinoma. Obvio, ya hemos mencionado el BPH, 16-18 de alto riesgo, aunque otros también son, como el 52 que hemos visto que hay en Cochabamba y que produce cáncer de cervix en niñas, o sea, en mujeres más jóvenes. Y por último, el HTLV1 es un virus RNA, un retrovirus que aumenta el riesgo de leucemias y linfomas T. Esto sí se ha visto en los últimos años. Pensamos que solo era por proliferación, o sea, de división y división de los linfocitos T, pero no, hay un virus que sí te puede arruinar el DNA y te da un tipo de leucemia o linfoma, pero que no es del B, ¿no? Es el T. ¿Qué pruebas indican que la radiación ultravioleta produce cáncer? Mayor tiempo de exposición, mayor riesgo de cáncer de piel. Esto ya hemos visto por años. Gente que no usa protector solar, que es de tez blanca, que no tiene muchos melanocitos, porque los melanocitos producen melanina y eso te protege de la luz ultravioleta, produce esto. Los rayos ultravioletas te dan cáncer de piel, pero ¿qué tipos de cáncer de piel específicamente? El melanoma, el carcinoma epidermoide y el carcinoma vasocelular con B grande, porque no es de vaso sanguíneo, sino que es porque remedan a las células que están en la membrana basal. Entonces, piel clara versus oscura, obviamente la piel clara tiene todas las de perder versus la piel oscura, por lo que acabamos de decir, ¿no? Y ya para terminar, ¿qué tumores se han vinculado a la exposición de rayos X o radiaciones ionizantes? Estoy con problemas en el gastro porque tengo que dar acumulados un chingo de vacaciones a mis radiólogos, a mis imagenólogos y a mis técnicos. ¿Por qué a los radiólogos, a los imagenólogos, se les da su vacación más otra vacación equivalente? O sea, si tienen, este año tienen que tener 20 días hábiles, ¿por qué les tengo que dar 40 días hábiles por ley a ellos de vacación? ¿Por qué será? ¿Cómo es? Para evitar, doctor, eso del cáncer, más tiempo de exposición que Exposición. tienen y Exacto. evitar eso. Pero les hemos comprado un detectorcito, ¿no ve? De cuánta radiación tiene. O sea, se lo ponen en su pecho y cuando se pone rojo, ni modo, no tengo de otra. O sea, no le puedo decir, no tengo personal, estamos en pandemia, no sé qué. Directamente lo tengo que mandar a descansar. Pero echa la ley, echa la trampa.
¿qué creen que pueden hacer esto para que consigan más rápido que su detectorcito se sature de radiación? ¿Qué creen que pueden hacer? Pero yo no me voy a dejar fumar, ¿no ve? ¿Cómo es? Porque toditos me habían venido con su detector rojito, pero no todos han estado tan expuestos. ¿Qué creen que puede pasar? Bueno, no sé, pero pensando mal, ¿qué puede pasar? ¿Qué hacen estos para que su detector esté así? ¿Cómo harías que no te irradies, pero tu detector se irradie para que vengas a donde el doctor Villarreal y lo jorobes diciéndole, sí o sí me tienen que dar mi vacación en diciembre porque mi detector está rojo en diciembre? Pero en realidad no es verdad que se haya irradiado tanto. ¿Cómo ¿No es? dejan en la sala de radiación? Sí, ¿no ve? Que vivo, no, es vivencia criolla, ¿no? Pero también yo ya he dejado algo en la sala en rayos para saber esto, ¿no ve? Entonces, obviamente que hay una dualidad en esto, ¿no? O sea, hay una situación de que en realidad los rayos X te pueden producir cáncer, pero también te pueden salvar del cáncer. Eso es la radioterapia, ¿no? Pero eso vamos a tocar en otro capítulo. Entonces, ¿qué tumores pueden estar vinculados con la radiación ionizante? Cáncer de piel, leucemias y linfomas, cáncer de tiroides, el osteosarcoma también, el cáncer de pulmón y el angiosarcoma hepático específicamente, ¿no? Pero esto no es tanto por la radiación, sino por el contraste que se usaba, que era el torostrat. Ahora ya no se usa este contraste, por si acaso este era el carcinógeno. Pero no era tanto por la radiación, sino por el contraste. Ya. ¿Alguna duda, pregunta, observación hasta aquí? Bueno, si no hay dudas, preguntas, observaciones, nos veríamos la siguiente clase el lunes. Nos vemos, chicos. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Chao, Gracias. chao.